Bien, continuamos con el programa. Esta semana empezó con la renuncia del ministro David Tuesta y era absolutamente preocupante porque todos sabemos que, el Ministerio de Economía y Finanzas es un puntal en el desarrollo de nuestro país. El presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros en algunos casos no habían coordinado, habían expresado algunas diferencias con los dichos de Tuesta y todo hace suponer que él finalmente tomó la decisión de renunciar. Lo cierto es que después de una serie de deliberaciones, el presidente de la República se reunió hoy, en su primer día de trabajo, con el flamante ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. No menos de 24 horas después de la juramentación, él ha tenido una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva y con el presidente del Consejo de Ministros. Fue viceministro de Hacienda durante el gobierno de Ollanta Humala. Alonso Segura, exministro de Economía, está con nosotros y él ha trabajado con el actual ministro Carlos Oliva. Así que es la persona idónea para que nos diga por dónde va el pensamiento de este ministro y de qué manera cree que se debería orientar su política al mando del ministerio. Bienvenido, gracias. Gracias, Mávila, por la invitación. Lo conoce a Carlos Oliva porque han trabajado juntos, hasta 2015 me parece. Sí, claro, hemos trabajado juntos. Él fue viceministro del 2011 al 2015. Yo fui primero jefe de gabinete desde el 2013 al 2014 y de ahí durante un año él fue viceministro en mi gestión. ¿Y cuál es el perfil que tiene? ¿La mejor elección era Carlos Oliva? Yo creo que es una muy buena elección, por distintas razones. Yo creo que para que un ministro de Economía, es difícil predecir qué puede hacer que un ministro de Economía tenga éxito, pero creo que hay ciertos elementos que hacen que eso sea más probable, ¿no? ¿Y cuáles son? Tiene que tener conocimiento de gestión pública, tiene que conocer cómo funciona el sector público, eso ayuda muchísimo, porque es un ministerio transversal que tiene que lidiar con todas las instancias del gobierno nacional, subnacionales, Congreso, ayuda mucho que haya estado antes en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque te ayuda también a ubicarte muy rápido en la entidad. Es el segundo elemento. Y el tercero es también, y sobre todo si has tenido algún tipo de responsabilidad que él ha tenido, digamos, el viceministro de Hacienda es en la práctica el número 2 del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Y ese puesto te hace interactuar mucho con todos los entes políticos, Congreso, alcaldes, gobernadores, entonces también te da ese roce que es importante, ¿no? Entonces, eso más allá de la forma como él pueda pensar o cuáles sean sus propuestas, eso ayuda mucho. Entonces, te permite o le va a permitir él correr de saque, o sea, entrar de frente y no tener un costo de ajuste que a veces es difícil en un ministro de Economía cuando entra en situaciones difíciles, ¿no? De los tres candidatos que se mencionaron, ¿se quedaría con Oliva? Mira, yo no quiero, rankear, pero lo que sí puedo decir es que Carlos Oliva tiene todas las condiciones para desempeñarse bien como ministro de Economía, ¿no? Ahora, no es solo las condiciones, son sus ideas de él, sus ideas y además las del gobierno, porque no es, evidentemente, por más importante que sea un ministro de Economía en un gobierno, no es que el ministro de Economía es el que define por sí solo la política económica, ¿no? Eso surge de interacciones y propuestas del propio presidente con otros sectores, entonces es un actor fundamental, es el que tiene que liderar, pero ahí tiene que definirse bien cuál va a ser la estrategia económica del gobierno, ¿no? Por eso la reunión de hoy era importante, es decir, tener al presidente del BCR, tener al presidente del Consejo de Ministros junto al ministro de Economía y al presidente de la República, ¿esos deben ser los cuatro haces para la política económica del país? Esos son los 4 haces, efectivamente, que operan, digamos, no necesariamente los 4 coordinados, digamos, el Banco Central, como sabes, es autónomo, es independiente, pero siempre hay coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y por otro lado, ya dentro de lo que es el gobierno propiamente dicho, tienen que estar alineados el presidente, el premier y el Ministerio de Economía con una, digamos, acotación importante. El que tiene que liderar, el presidente es el que lidera, evidentemente, pero debajo de él, el que tiene que tener el manejo y la articulación de la política económica es el Ministro de Economía, no es el premier. Entonces yo creo que eso sí tiene que estar bastante claro. Esas descoordinaciones que hemos visto en el pasado y que a veces también ocurren en otros gobiernos, a veces se dan cuando el rol más político del premier y el rol más económico del ministro de Economía comienzan a entremezclarse, ¿no? No significa que el ministro de Economía no tenga que tener una, digamos, olfato político, sí, o que el premier no tenga que entender algo de economía también,
pero el que tiene que liderar en la gestión económica es el ministro de Economía, y eso es claro. Y en la parte más política le dejaría el encargo al presidente del Consejo de Claro, Ministros. pero si hay una decisión económica, la decisión económica pasa más dentro del diálogo del gobierno por lo que propone el Ministerio de Economía, y de ahí como empaquetas el mensaje político pasa por otros actores, incluido el Premier. No es al revés, no es que yo salgo y volteo una decisión y después digo, bueno, el Ministerio de Economía por política se voltea y mira cómo te ajusta. El señor Oliva, el actual ministro, fue entrevistado hace algún tiempo, antes del nombramiento de David Tuesta, y se le preguntaba justamente por el perfil que debía tener el ministro. Y él hablaba de una cualidad de diálogo, es decir, decía, un ministro de Economía, además de conocer, de tener todo el conocimiento y la experiencia en el sector, debe ser una persona capaz de conversar con sindicatos, de conversar con federaciones, de conversar con gobiernos regionales, de conversar con bancadas. El tema de los impuestos ha puesto, digamos, a prueba esa capacidad de diálogo, porque por algo se ha retrocedido justamente por protestas. ¿Cómo debería actuar el ministro de Economía a partir de ahora para que esas protestas que se siguen dando en algunas regiones, por ejemplo en el caso de Junín todavía hay un paro no progresando, no se vuelvan a repetir o no afecten o no alteren o no provoquen nuevamente los retrocesos en una decisión de Estado? Sí. Yo creo, Mávila, y dando un paso atrás, que hay que tener en cuenta que una decisión de esta naturaleza no es una decisión que tenga que defender exclusivamente o defender exclusivamente un ministro de Economía. Es un gobierno como un todo también. Ahí tiene que ser monolítico el gobierno. Y ahí te puedo poner un ejemplo. Cuando yo recién era ministro y se propuso una serie de reformas, entre ellas hubo la propuesta del régimen laboral juvenil, que al final el Congreso se la tumbó y hubo marchas, ¿de acuerdo? Sí. Pero el gobierno fue monolítico en la defensa de lo que yo considero que fue una buena reforma. Entonces, eso es importante que siempre exista, coordinación al interior. Punto uno. Punto dos, yo creo que acá es importante que las fuerzas políticas entiendan que enfrentamos unos riesgos fiscales que no son pequeños. Esta necesidad de reducir el déficit no es menor. En soles de hoy, digamos, al 2021 tendríamos que reducir el equivalente a 20.000 millones de soles de hueco, digamos. Eso no es poco. Algo se va a recuperar por la aceleración del crecimiento económico, algo técnico se llama recuperación cíclica, algo por, digamos, gastos superfluos, como dicen, que no hay mucho, pero digamos, la manera en que tú tienes para tapar esto es vía mayor recaudación, y la mayor recaudación no viene del aire. A nadie le gusta que le suban impuestos, Mávila. Pero se tienen que tomar esas decisiones, porque si no vas a tener dos alternativas que a nadie le van a gustar. O que no vas a poder reducir ese déficit, y ahí está en juego la credibilidad fiscal del Perú, que es la joya de la corona, digamos, por la que nos ha ido tan bien. Claro. O vamos a tener que enfrentar ajustes de gasto público, que son bastante más traumáticos. Y podemos hablar de eso. Sí, Eso es... ¿Cuáles serían esos traumas que se podrían generar? Si no converges, digamos, Exacto. si no logras reducir el déficit, lo que va a pasar es que van a comenzar a cuestionar esa credibilidad fiscal del Perú. ¿Qué significa eso? Significa, comienza a subir la tasa de interés que le cobran al Perú por endeudamientos, comienzan a tener calificaciones de riesgo menores, o sea, tienes lo que se llama downgrades, que per se no es que importen, es lo que eso implica de mensajes a inversionistas. Comienza a haber menos interés en inversión en el país, y si hay menos inversión, hay menos empleo para los peruanos. Entonces es una cadena que quieres evitar, por un lado. Por otro, hemos visto el efecto de ajustes de gasto. Fue el gran error, no el único, pero el gran error de entrada del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ese ajustón fiscal que te sentó la economía, te la mandó de 4 y pico a 2 y pico en menos de 6 meses, pre-niño, ¿de acuerdo? Pre-niño, pre-bajato, pre-todo, ¿de acuerdo? Eso es como términos de crecimiento a corto plazo, pero el problema es que el Perú tiene un Estado muy chiquito. Hay esta falacia Contrario a lo que suponemos, porque todo el tiempo hablamos de reducir el Estado, de que hay un exceso de burocracia en el Estado, de que hay una planilla gigantesca que es la que se come prácticamente todo el presupuesto. ¿Es un Estado pequeño el peruano? Sí, claro, es ¿El aparato chiquitito, estatal? es chiquitito. Estamos hablando del Ejecutivo. De todo el sector De todo, público. o sea, incluyendo Poder público. Judicial. Incluido gobiernos regionales, gobiernos locales, todo. Gobierno ¿Es pequeño? general. ¿En comparación con otros países es pequeño? Sí, claro, es muy chiquito. El gasto del Perú, si quieres, los ingresos que te marcan el gasto, de alguna manera, estás hablando de, en el Perú, los gastos están alrededor de 20 puntos del PBI, 20% del PBI, ¿ya?
El resto de la Alianza del Pacífico está entre 25 o 27, los países Chile, Colombia más parecidos a nosotros, y América Latina está inclusive por encima de eso. O sea, es una diferencia muy grande, muy, muy grande. Entonces, ojo, el Estado puede ser ineficiente también, el Estado puede ser burocrático. Nadie está diciendo que no haya eso y que tiene que lograrse un Estado más ágil. Pero si tengas un Estado ultra ágil, no vamos a ser nunca Suiza, ni siquiera otro país, porque bueno, los europeos tienen el doble, el Estado que es el doble del peruano, pero los de América Latina tienen un Estado bastante más grande. Entonces, tú no quieres tampoco tener que enfrentar una situación en la cual el Estado falla más por ausencia que por otra razón. Te puedo decir varios ejemplos. Por favor. Si tú te fijas en educación, sector educación, el Perú hoy día gasta 4 puntos del PBI en educación. Y el Acuerdo Nacional dice que tenemos que aspirar a llegar a 6. Sí. De hecho, el esfuerzo tremendo que se hizo, digamos, cuando yo fui gobierno, fue llevarlo de 2.8 a 4. Fue el incremento más grande que ha habido en... ¿Y ahora está en 4? ¿Sigue en 4? Y ahora sigue alrededor de 4, efectivamente. Pero es imposible que lo lleves a un 6, porque tienes un Estado muy chiquito. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes profesores mal pagados, que tienes infraestructura deficiente, que no tienes, digamos, suficientes materiales escolares para los alumnos. Los programas de becas básicamente se crean en el gobierno del presidente Humala, crecen muy rápido, hay más de 50.000 becarios. En los últimos 2 años creo que dan 1.000, 2.000 becas al año para todo el país. Entonces, ese es el problema. ¿Y eso es consecuencia de la recaudación? ¿Eso es consecuencia de la baja recaudación. ¿Sí? Sí, claro, eso es consecuencia de la baja recaudación. Se criticaba el aumento del gasto corriente. Más de la mitad del incremento del gasto corriente es presupuesto del sector de educación, porque las reformas cuestan, pues. O sea, ¿quieres reformas o no quieres reformas? Entonces, si queremos reformas, si queremos programas de becas para nuestros niños, si queremos mejor infraestructura educativa, si queremos mejor calidad de hospitales, de salud pública, más seguridad ciudadana, cuestan. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para eso? Por eso te decía, en realidad yo creo que acá el problema es, se ha armado toda una tormenta por una subida de selectivos que, de acuerdo, yo creo que la estrategia falló, la comunicación falló, perfecto. Pero Mávila, en Colombia hace año y medio hicieron una reforma muy grande y subieron 3% el IGB, que allá le llaman IVA, de un plumazo, 3% el IGB. Y acá, porque subes el diésel 40 céntimos o porque subes el selectivo a las bebidas azucaradas, se arma todo un tema. Entonces, yo creo que acá también hay una responsabilidad de las otras fuerzas políticas y de, otros actores por realmente comunicar y explicar las necesidades. Y ojo que las propuestas que se han hecho, primero, no hubo gasolinazos, eso no es así. Fueron subidas moderadas y a bienes... Pero se percibió así. Yo creo que hubo errores de comunicación y además de secuencia, porque lo que pasa es que esta es una reforma potencialmente mucho más amplia. En las facultades delegadas hay algo mucho más amplio. Yo hubiera hecho esta parte de selectivos al final, no al comienzo, ¿de acuerdo? Que te da mucho más oportunidad de ir comunicando todo lo que estás haciendo y discutiéndolo, no que de la noche a la mañana te lo subieron, ¿de acuerdo? Pero el punto es, si no generamos esta subida progresiva de los ingresos, que también implica combate a evasión, combate a ilusión. Claro, pero la única manera es, porque justo leía un texto del propio Carlos Oliva, en el que él señala todos deben pagar impuestos, que es un texto que ha rescatado Gestión, justamente a propósito de su nombramiento, ¿no? Y ahora el ministro tiene el reto, porque el gobierno ha dado marcha atrás en el ISC para los transportistas que estaban paralizados. ¿Oliva va a tener que revisar todo el ISC? Es decir, bebidas azucaradas, cigarrillos, automóviles. ¿Va a tener que revisar todo eso o queda como está, lo que se ha firmado y lo demás se mantiene? Mi consejo sería que no, porque en realidad una cosa es un problema, de comunicación, un problema de secuencia, la reforma, y otra cosa es que los aumentos de los impuestos estén mal. No están mal, creo que en algunos casos fueron demasiado rápido, lo que fuera, pero no es que estén mal. Y lo que sí tenemos que evitar es que haya esta ida y venida. Entonces, al final yo no lo tocaría, yo lo comunicaría mejor y explicaría toda la otra parte de la reforma. Lo firmado está, eso sí, sobre porque eso ya además no podemos... no es que no hay sustento técnico para eso, sí hay sustento técnico para, gran parte de esas subidas. Y lo que viene, Mávila, es muy importante, son todas las normas para combate a ilusión.
¿Qué es la ilusión? Porque algunos dicen, no, acá están grabando a los más pobres. A los pobres, sí. Y no, bueno, tampoco es necesariamente así. Toda esta agenda de normas que están listas hace mucho tiempo y se dejaron muy avanzadas en el cambio de gobierno, se pudieron implementar en la segunda mitad de 2016 y no se hizo, se optó por no hacerlo, están listas, ya es decisión técnica sacarla, es decisión política también. Es justamente todo este combate de ilusión, toda esta agenda OCDE, todo ese traslado de utilidades de empresas entre jurisdicciones hacia jurisdicciones de baja imposición, paraísos fiscales, personas de alto patrimonio. Está todo ahí, es un conjunto de normas que es muy importante para el secreto bancario, se llaman nombres técnicos, beneficiario final, claro, modificación de precios, porque la gente de repente no tiene una idea muy clara, por ejemplo, de la importancia de que el Perú llegue a la OCDE. No, Colombia habla, yo sé, pero se habla en abstracto y dicen sí, qué importante, y la gente repite que es importante, pero no entiende realmente por qué es importante. ¿El Perú pudo haber ingresado antes que Colombia a la OCDE? No, eso sí, no es así. Lo que pasa es que Colombia... Es decir, no podemos culpar a Pedro Pablo Kuczynski ni a Martín Vizcarra de que hoy no estemos en mejor posición. Eso no. Yo creo que se ha abandonado en los últimos casi 2 años el impulso que había, eso sí ahí hay mucha responsabilidad, pero Colombia inició su programa formal de acceso el 2013. Perú inicia el 2014 un programa antes que ese que no es formal de acceso, es un programa país como para decir yo voy a lograr una serie de avances. Y se diseñó ese programa de Perú con la idea de evitar, a Colombia le ha tomado 5 años ingresar. Y ya en ese momento comenzamos a darnos cuenta que Colombia se iba a demorar mucho. Entonces varias de las cosas que ha hecho Colombia en este programa final para acceder, Perú ya ha venido trabajándolo. ¿Ya? Entonces, una vez que a Perú le den un programa formal, Perú debe tomarle bastante menos tiempo, quizás un par de años, ¿de acuerdo? Ahora, para que inviten tiene que haber un consenso en la OCDE e invitar a nuevos países. Lo que sería un desastre es que inviten y no esté Perú. Porque, que se quede claro, la OCDE lo que busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, es un club de países que tiene una serie de estándares y lo que hacen es te obligan por análisis comparado a que vayas mejorando toda tu normativa, todo tu marco constitucional, todos los servicios, la implementación de esos servicios hacia los ciudadanos. Incluido, por ejemplo, toda esta parte tributaria. Incluido normas de códigos de conducta internacionales para el sector privado. Incluidos códigos laborales. O sea, y es muy amplio. Son estándares en general. Son estándares, exacto. Es como un ISO sobre la manera en que funciona el Estado. Más o menos, es como un ISO del Estado. Como un ISO para el Estado. Similar. Ahora, tenemos una nota que preparó Salisa Marriego sobre lo que ha ocurrido con los ministros, con estos cambios que hemos tenido en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a verla antes de ir a una pausa, la nota de Sali. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Son 5 ministros de Economía los que hasta el momento han desfilado en el actual gobierno, sin dejar de mencionar el cambio de presidente de la República y 3 juramentaciones de jefes de gabinete. Alfredo Eduardo Torne Vetter fue el primero en juramentar como ministro de Economía y Finanzas, un 28 de julio del 2016. Torne fue el jefe del plan económico de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y prometió combatir la informalidad y reducirla hasta en un 40%. Sin embargo, debido al rechazo del Pleno del Congreso y tras los cuestionamientos por presuntamente haber presionado al Contralor Edgar Alarcón en el caso Chinchero, tuvo que renunciar. El segundo en desfilar en la cartera del MEF fue Fernando Zavala, quien además era presidente del Consejo de Ministros. El doble cargo fue duramente criticado y sus gestiones no duraron más de 3 meses. El 17 de septiembre del 2017, Claudia María Cooper Font se convirtió en la nueva ministra de Economía. Cooper mantuvo la cartera más cuestionada por 7 meses y pese a que recibió buenas críticas por su gestión, tuvo que dejar el ministerio debido al terremoto político que dejó fuera a PPK. Fue así que el pasado lunes 2 de abril, David Tuesta se convirtió en el nuevo titular de la cartera de Economía y Finanzas, pero solo duró 2 meses y 1 día, debido al escándalo por el impuesto selectivo al consumo y sus diferencias con el Premier Villanueva. En el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro.
Han pasado apenas 24 horas desde que juramentó el nuevo ministro en una breve ceremonia en el Palacio de Gobierno. Carlos Olivaneira fue viceministro de Hacienda durante el gobierno de Ollanta Humala y aunque aún no escuchamos un pronunciamiento oficial, se espera que esta vez se trate de una elección acertada. Una pregunta para ir a la pausa, pero la dejamos abierta. ¿Es conveniente que el ministro de Economía sea al mismo tiempo presidente del Consejo de Ministros como ha ocurrido con Zavala y en otras ocasiones con otros ministros? Yo creo que no. Vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de los retos que enfrenta ahora Carlos Oliva. Muy bien, estamos hablando con el exministro de Economía, Alonso Segura, sobre el nombramiento de Carlos Oliva y cuál va a ser ahora el manejo de la política económica en nuestro país. El problema es que no hemos sentido mucho norte respecto a eso, ¿no? Es la persona idónea, creo que las expectativas del sector empresarial, por ejemplo, son buenas, todos los gremios se han pronunciado de manera favorable, algo que no había ocurrido con David Tuesta, quizá porque se conoce más aquí en el Perú a Carlos Oliva que a Tuesta, pero lo concreto es, ¿el gobierno tiene claro a dónde ir o el ministro va a tener que crear su propia agenda para presentársela al señor Vizcarra y decirle por aquí tenemos que ir? Sí, mira, yo creo que, digamos, acá decías el quinto ministro, yo creo, esperemos que no hay quinto malo, como dice el dicho. Pero aquí deberíamos plantarnos, ¿no? Pero claro, digamos, pero los tres primeros, digamos, no es culpa del inicio de la gestión Vizcarra. Sí ha habido un impasse con un ministro que durado 2 meses, pero digamos, no podemos imputar los otros 3, ¿no? Pero lo que sí es importante es, y yo creo que es un gobierno relativamente nuevo, tiene 2 meses, tampoco podemos culparlo de muchas cosas porque es un gobierno que se ha improvisado en la práctica. Pero lo de Tuesta fue un error tremendo. Lo de Tuesta no es que sea un error, o sea... ¿Desautorizar al ministro? Las marchas, o sea, las descoordinaciones sí ha habido ahí, y es claro, hay descoordinaciones, pero digamos, es un gobierno que trató en gestión económica de tomar decisiones difíciles, y déjame decírtelo, decisiones que correspondían, pero que correspondían al gobierno de Kuczynski. La subida de precios de materias primas estaba antes, la reforma tributaria... Pero Kuczynski ya no estaba el señor Tuesta y estaba Martín Vizcarra de presidente. Acá hay un tema, ha surgido esto por una reforma tributaria. La reforma tributaria debe implementarse a finales del 2016 y esa reforma que se implementó fue malísima, ¿ok? Fue desastrosa. Entonces, han tenido la valentía de decir vamos a implementar una reforma. Después ha habido errores porque han cedido por presiones, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero digamos, sí tomaron el toro por las astas. Lo importante es que entiendan que tienes que seguir tomando el toro por las astas. El problema es cómo hacemos que este gobierno entienda que hay que tomar el toro por las astas. Yo creo que tienen que asentarse, espero que lo hagan. Tienen una persona en este momento que cuenta con experiencia en el Ministerio de Economía, y lo que tienen que plantear es cuáles son los ejes centrales de su política económica. ¿Y cuáles son los ejes centrales de la política económica peruana? Es que eso es lo que tienen que plantear ellos. O sea, yo te puedo dar un ejemplo. ¿Qué haría Alonso Segura con la economía hoy? ¿Qué haría Alonso Segura con la economía hoy? Varias cosas. Primero, es fundamental la reforma tributaria, como hemos dicho. O sea, yo creo que hay que explicarla. Y que no es que mantener estos, aumentar más impuestos. Y hay que explicar todo lo que viene. Yo creo que no es necesario incrementar más impuestos, porque la reforma tributaria, las de tasas, digamos, eran estas. Las que vienen son reformas administrativas. Mucho se dejó sembrado también. Todos los sistemas de SUNAT te ayudan a combatir evasión, ilusión, ya están entrando online. Eso está dentro de la reforma tributaria. Eso está viniendo, te da mucho más instrumental. Y hay todas estas normas. Fortalecer que te digo, la SUNAT. Más que fortalecer, ya está fortalecida. Toda la parte de inversión en tecnología, que ya te estaba terminando el año pasado, está ahí entrando online, eso te da una capacidad de salir y abaratar el costo de cumplimiento para los buenos contribuyentes y cruzar información para perseguir a los evasores y elusores, es muy potente. Todo este marco normativo de fortalecimiento de SUNAT son estas normas que te digo, para combate a evasión, ilusión. Yo creo que hay ciertas medidas que tienen que revertir, que justamente son algunas que las que se tomaron en la reforma. Este régimen MIPYME, por ejemplo, que genera enanismo de empresas, yo creo que se tiene que eliminar. Me parece que tienen que racionalizar las deducciones específicas para las personas naturales. O sea, hay varias cosas que tienen que tocar ahí. ¿Cuáles deducciones? ¿Para qué personas naturales? Si yo tengo mi mascota veterinario, si yo tengo masajes... Personal trainer. Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Que son, claro. O sea, hay efecto formalizador en algunas, pero la verdad es, yo creo que... Entonces, ¿usted eliminaría la ley PYME? Yo sí, yo la ajustaría. Yo eliminaría lo que se hizo, ¿no? No generar incentivos al enanismo. Pero la parte
importante y muy importante también es toda esta agenda de combate a ilusión, la evasión es eliminar este régimen, etc. Entonces hay bastantes cosas por hacer. Entonces esa es toda una parte, la parte tributaria. Sí. Y por eso te decía, no es cuestión de decir, nadie le gusta que le suban los impuestos, no se suben los impuestos, no se hace nada, toda la gente contenta, y en 2 años o en año y medio estamos no quebrados, pero vamos a enfrentar decisiones muy complicadas. Entonces es ahora cuando tienes que hacerlo. 1, 2. Tienes que ver qué reformas te dan crecimiento y generación de empleo, no solo ahora, e inversión, no solo ahora, sino en un horizonte de mediano plazo. Y ahí sí están limitados en cierto tipo de reformas, por ejemplo, laborales, no hay mucho espacio. Yo lo intentaría igual, lo intenté y fracasé, me las tumbaron, etcétera, pero lo intenté, ¿de acuerdo? O lo intentamos con Habría el que gobierno. intentar una reforma laboral. Yo creo que lo pueden evaluar porque si no tienen respaldo político es difícil, pero hay otras, por ejemplo, toda esta agenda de diversificación productiva, todo este despliegue se llaman mesas ejecutivas, Sí. te permite entrar en distintos sectores identificando cuáles son los problemas micro, dónde sobra Estado, dónde falta Estado, dónde hay tareas por hacer y sí te pueden gatillar motores de crecimiento, que si es forestal, que si es acuícola, que si es turismo, etc. Entonces por ahí este conjunto de microreformas te puede generar mucho optimismo, entusiasmo, generación de empleo en estos sectores que acompañen a otros que naturalmente se comienzan a reactivar por precios, como por ejemplo minero, pero no es suficiente el minero. Yo creo que el minero está bien, ambientalmente responsable, socialmente responsable, pero es insuficiente. Tienes agroindustria, también es un tema que ha habido discusión, hay facultades, tiene que evaluarse el régimen, pero tiene que tomarse una decisión ahora, ¿de acuerdo? Y yo creo que pueden hacerse ajustes, pero es necesario todavía porque no hemos explotado ni la quinta parte del potencial agroexportador del Perú. Y forestal no hemos empezado, acuícola no hemos casi empezado, turismo, hay menos turistas al Perú que a Chile o a Costa Rica. Eso te dice todavía el potencial no explotado. Entonces, yo creo que ahí hay mucho en lo que él puede trabajar. ¿Qué más puede hacer? Mucho por hacer. Mucho por hacer, pero que no te genera resistencia política necesariamente, ¿no? Por ahí puede entrar. ¿Qué más? Que no provocaría marchas, es decir, ni protestas. Exacto, ordenamiento del Estado. Ok. Ordenamiento del Estado, por ejemplo, servir, régimen laboral para el sector público. Ha escrito Carlos Oliva de eso. Fue uno de los principales gestores, creadores de Servir cuando fue viceministro de Hacienda. Hemos tenido por, digamos, el abandono de Servir, que ya estaban varias entidades ya listas para concurso el 2016 en cambio de gobierno, por ese abandono, ¿cuál ha sido la consecuencia? Trabajadores de salud al régimen 728, que es esta, la absoluta, creación de un régimen especial para el Poder Judicial. Y en el Congreso hay uno idéntico para el Ministerio Público y quieren meter a todos los CAS a planilla, digamos, con 0 incentivos. Eso sería... Nefasto. Comienza a mejorar el sector público, está ahí, se abandonó. Entiendo y ha dicho este gobierno que ya comienza, el propio jefe Servir ha dicho, una entrevista que dio hace un par de semanas creo, que ahora nuevamente comienza a haber apoyo del gobierno. Entonces tienes que comenzar a ver cómo hago más eficiente el Estado desde adentro y cómo hago para ver estos motores que ¿Va a comiencen tener a caminar. vientos favorables la gestión de... Tiene vientos de Oliva? favorables. Es decir, Mira, ¿va a tener un contexto internacional que le puede dar aire para que él se dedique justamente a ordenar la casa? Lo inédito es que los vientos favorables los ha tenido todo el periodo de PPK, completito. O sea, comenzaron en enero del 2016, pegan con unos meses, ahí se comienza a establecer a subir, y ya, digamos, 6, 9 meses después, justo cuando ellos entran, ya era claro que había vientos, y el 2017 eran vientos bastante buenos. Entonces, nadie te puede asegurar que esto continúe, pero digamos, el consenso más o menos es, la cosa va bien, fuera, te ayuda, te está impulsando, ya reactivando minería, reactivando otros sectores, el crecimiento se va a acelerar, no había ninguna razón para que el crecimiento se fuera de 4 y pico a 2 y pico. Entonces es como un corcho que has chancado por errores de política económica interna. Ahora. Solito va a salir a flote, solito. Va a tener vientos relativamente favorables, lo cual no significa que sea suficiente, pero no van a ser en contra desde el lado económico, el lado internacional. Tú vas a ver que el crecimiento viene mejor, el mes que viene el dato de abril va a ser alrededor del 6% de crecimiento, claro, una base baja hace un año, pero vas a ver que el crecimiento se acelera, generación de empleo está golpeada, va a comenzar a mejorar, pero necesitan generar ¿cuál es mi visión? Y poner orden en casa. Entonces, pero ¿cuál es mi visión? Eso yo creo que es lo importante que queremos ir por estos canales. Por ejemplo, impulso comunicarlo, infraestructura.
toda esta agenda de grandes proyectos ordenarla, por dónde va los planes de asociaciones público-privadas, que quiero por obra pública, sea básicamente abandonado. No te digo que corran y saquen proyectos crudos, pero ¿cuál es tu agenda? Y por ejemplo, ahí también Carlos Oliva fue miembro del directorio de ese plan. El rol es planificación de infraestructura. Entonces sí, claro, es una persona con la capacidad para hacerlo. Sería bueno que comiencen a articular toda esta agenda también. Entonces yo creo que si no hay este tipo de coordinaciones y se tiene claro, dicen, miren, mis 3 ejes matrices en política económica son estos, los que sean, ¿de acuerdo? Yo creo que va a haber más tranquilidad y más optimismo. Los datos de coyuntura económica van a mejorar, ojalá el contexto externo acompañe en un tiempo, y si hay algunas decisiones difíciles, dolorosas, como, sí, pues hay que ajustar la parte tributaria. Correcto. Pero eso es una labor país, o sea, como te digo, Colombia, 3 puntos el IGB hay que para saberlo arriba. hacer, encontrar la oportunidad y Claro, transmitir el ¿no? plan y de repente compartir con el país esa misma agenda, ¿no? Es decir, que todo el país entienda para dónde vamos Otro ejemplo, y acompañe el otro proceso. ejemplo, tú sabes, las horas lectivas en las escuelas públicas en Perú, los chicos tienen como 10 horas menos Hoy. de lo que deberían hoy. Y eso es por falta de plata. Por falta de plata. Esta jornada escolar completa que se implementa en el 2015 y se han incorporado 1.600 colegios hasta el 2016 Ajá. y después ni uno más, jornada escolar completa, el nombre te lo dice, es voy a darles las horas que necesitan, las que me dice mi currícula, el resto tiene horarios reducidos. A eso te lleva El no tener dinero, el no claro. tener dinero. El no tener dinero. Eso es terrible. Entonces, de nuevo, tenemos que ser todos conscientes que vamos a tener que aportar un poco más, pero es justamente por generar un mejor país. Correcto. Hay que explicarlo bien, que se vea que es una estrategia coherente, que gradual iba entrando, pero yo creo que es ineludible, ¿no? Correcto. Gracias por estar con nosotros esta noche y bueno, ahí está. Suerte para el nuevo ministro de Economía. Nos tenemos que ir. Buenas noches.